Hola, mi nombre es Adriana Berenice Millán Ávila y hoy les hablaré sobre el núcleo de la identidad humana, pero desde la perspectiva de la antropología filosófica, ya que esta rama de la filosofía se ocupa de estudiar qué es el ser humano en su esencia, es decir, que no solo desde lo biológico o lo psicológico lo va a analizar, sino también desde lo espiritual, lo racional y aún más de lo trascendente. ¿Pero qué es la antropología filosófica? La antropología filosófica se diferencia de otras ciencias porque no se queda en lo superficial o en lo que solo se puede observar, sino que ésta busca una comprensión más profunda del ser humano. En ella el ser humano se analiza y se hace las preguntas de quién soy, de dónde vengo y hacia dónde me dirijo o hacia dónde voy. Y para responder estas preguntas, la antropología filosófica analiza los elementos que conforman la identidad humana, buscando precisamente un núcleo, algo estable y esencial en cada persona. Pero, ¿qué es el núcleo de la identidad humana? Cuando hablamos del núcleo de la identidad, nos referimos a aquello que nos define como seres humanos, más allá de las diferencias culturales, físicas o psicológicas. El núcleo de la identidad humana es una construcción meramente compleja que se refiere al ser más íntimo de cada persona, la base de nuestro pensamiento, la conducta y la autoconciencia. No se posee, sino que simplemente se es, y surge de la interacción entre los propios pensamientos y emociones, las de los demás, el contexto cultural y la historia personal, incluyendo los grupos de pertenencia y las experiencias vividas. Desde esta visión filosófica, el núcleo de la identidad humana se construye a través de varios aspectos fundamentales, que yo puse la dignidad, la libertad, la racionalidad y la relacionalidad. ¿Por qué la dignidad? Porque todo ser humano tiene un valor único e irrepetible. La dignidad no depende de lo que hacemos ni de lo que tenemos, sino de lo que realmente somos. Este reconocimiento es la base de los derechos humanos y de la ética. También la libertad, porque el ser humano tiene la capacidad de elegir, de decidir su camino, de construir su propio proyecto de vida. La libertad está íntimamente ligada a la responsabilidad de cada individuo. La racionalidad, porque somos capaces de pensar, de reflexionar y de buscar la verdad. Es aquí donde la razón nos permite conocernos a nosotros mismos, al mundo y también a los demás. Y la relacionalidad, porque no somos seres que vivamos aislados, sino que somos seres humanos que construimos relación con otros y necesitamos del amor, del diálogo y de la convivencia para poder desarrollarnos plenamente como individuos. Entonces, en síntesis, el núcleo de la identidad humana desde la antropología filosófica no es solo una cosa, sino una unidad compleja formada por dignidad, libertad, razón y capacidad de amar y relacionarnos y así aperturarnos a un sentido más trascendente. Este núcleo no se ve, sino que se expresa en nuestras decisiones, en nuestras relaciones y en nuestra forma de vivir también. Tenemos un autor que se llama Immanuel Kant, que fue un filósofo alemán del siglo XVIII, uno de los más influyentes en la filosofía moderna. Y una obra que destaca es la crítica de la razón práctica y también otros textos que se relacionan profundamente sobre la libertad y la dignidad y la autonomía moral del ser humano. ¿Cómo se relaciona el núcleo de la identidad humana con Kant? Bueno, pues porque Kant sostiene que el ser humano no debe de ser tratado nunca como un medio, sino siempre como un fin en sí mismo. Esto se basa en que cada persona posee una dignidad intrínseca derivada de su capacidad racional y moral. Desde esta perspectiva, el núcleo de la identidad humana está en la racionalidad, como yo había mencionado antes, porque somos seres capaces de pensar, de razonar y de actuar según nuestros principios. También sobre una autonomía moral, porque podemos actuar por deber, no solo por inclinaciones. Y de libertad, porque tenemos la capacidad de elegir hacer el bien, no por obligación externa, sino por convicción meramente interna. Esta relación con nuestra exposición, que se deriva de Kant, refuerza la idea de que el núcleo de la identidad humana no depende de lo externo, sino de la capacidad interna de razonar, de decidir libremente y actuar con dignidad. Su pensamiento de Kant influye directamente en los derechos humanos y en la ética competente. Una manera o un ejemplo actual que podríamos derivar precisamente de Kant, lo que nos habla Kant y del núcleo
de la dignidad, de la identidad humana, es que, por ejemplo, en la actualidad, el avance de la inteligencia artificial, de la tecnología, de las redes sociales y todo eso que se maneja meramente por el crecimiento de la tecnología, puede plantear seriamente, pues, desafíos éticos, ya que uno de ellos es el riesgo de que los seres humanos sean reducidos precisamente a lo que decía Kant, que no solamente sea utilizado como un objeto, sino como algo que sea para sí mismo. Y ahora lo vemos que en la inteligencia artificial los seres humanos pues somos reducidos solamente a datos, algoritmos o simplemente usuarios, perdiendo de vista un valor como personas únicas e irrepetibles. Por ejemplo, en muchas redes sociales y en plataformas digitales, ustedes han visto que los algoritmos recogen información sobre nuestros gustos, ¿cierto? Porque cuando nosotros abrimos a 1, 2 o 3 videos que se relacionan, automáticamente el algoritmo detecta cuáles son nuestros gustos, nuestras opiniones o comportamientos para así manipular nuestro pensamiento y nuestras decisiones, incluso nuestro voto. Y esto pues pone en riesgo nuestra autonomía y puede llevar a que las personas o nosotros seamos tratados como medios para obtener ganancias y no como fines en sí mismo, que era precisamente lo que Kant hablaba en su pensamiento. Pero, ¿qué nos enseña todo esto? Bueno, pues este ejemplo evidencia por qué es urgente recuperar la reflexión sobre el núcleo de la identidad. ¿Somos seres libres para decidir o solo seguimos lo que los algoritmos nos sugieren? ¿Respetan las tecnologías nuestra dignidad y autonomía moral o nos manipulan silenciosamente? Así como Kant hablaba, también ahorita podemos nosotros pensar que los avances nunca deben de perder de vista de que cada ser humano tiene un valor absoluto, sino que debe de ser respetado por encima de cualquier interés económico o tecnológico. Así que siempre debemos de tener claro nuestra identidad como seres humanos, plantearnos bien quiénes somos y de dónde venimos y hacia dónde nos dirigimos. Y todo esto va a siempre llevarnos a una mejor identidad como individuos. Gracias.